¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias. En la pantalla de TV Ciudad suenan los tambores de la información que están recibiendo de esa forma a Natalia Nogués, que ha vuelto para hacer la co-conducción, hasta con rima. ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú, Martín? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Ha pasado de todo en estos días. Sí. Y sigue pasando, así en el inicio del mes de marzo, el verdadero inicio del año, dicen bueno, sí, algunos. Se nota eso. Se nota. Se está notando mucho en el tránsito, sobre todo a partir del día de ayer. Pero bueno, hay de todo para compartir. Parte de lo que pasó nos lleva a la agenda laboral. Ocurre que las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantienen reuniones para intentar que se destraben algunos de los conflictos o situaciones conflictivas en un sentido más amplio que están abiertas. Esto lo informó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que habló de algunos ejemplos. Hay un ámbito de negociación, por ejemplo, por el conflicto en Conaprole. Hubo una reunión con los trabajadores de AMMEV y también un encuentro que tendrá lugar con la empresa por el futuro de la planta en Paysandú. Además, los representantes de la multinacional BASF, que atraviesa una reestructura interna, confirmaron que por el momento no se retirará de Uruguay. Además de estos temas, tenemos otros asuntos apuntados para este martes. Por eso repasamos los titulares. El intendente Mario Vergara presentó ante la Junta Departamental el programa Prioridades Ciudadanas, que incluye obras en materia de limpieza, veredas, calles, saneamiento y revitalización de la Ciudad Vieja. El secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, afirmó que en ningún momento el astillero Cardama respondió a los cuestionamientos realizados ni presentó nuevas garantías de cumplimiento del contrato. La Asociación Uruguaya de Fútbol y las empresas adjudicatarias de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo firmaron los acuerdos luego de una maratónica jornada y en un plazo de 10 días deben presentarse ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. El director general de Educación Secundaria, Manuel Oroño, informó que en el inicio del año lectivo se logró asignar el 93% de las horas docentes en todo el país y destacó que ningún grupo de séptimo año, lo que antes equivalía a primero de liceo, tiene superpoblación. El letrero de Montevideo, ubicado en la Rambla de Quibón, fue pintado de violeta por la identificación de ese color con el mes de la mujer, que se celebra en marzo con diversas actividades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar todo el comercio con España e imponer un embargo al país por su postura contraria a la ofensiva contra Irán y después de la negativa del gobierno español a autorizar el uso de las bases estadounidenses en su territorio. La escalada bélica en Oriente Medio suma nuevos capítulos con la incursión terrestre del ejército israelí en el sur del Líbano, mientras bombardea su capital, Beirut, y ataca los edificios presidenciales de Irán. Y como saben, nos pueden seguir en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Salimos del estudio, vamos a recibir adelantos, tenemos previsto un móvil artístico y otro político. Empiezo por este último que mencioné. Saludo a Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Mari? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Sí, un móvil bien político porque hoy es día de repercusiones y de evaluaciones luego de este mensaje que dio el presidente Yamandu Orsi ante la Asamblea General. Por un lado, la mesa política del Frente Amplio evaluó el primer año de gobierno de este gobierno frente amplista y, por su parte, la coalición republicana también evaluó el discurso del presidente Yamandu Orsi y, bueno, lo que, digamos, este primer año también de gestión Frente Amplista. Desde el Frente Amplio se destacó el grado de cumplimiento de las metas que se habían previsto, de estas 63 prioridades, y por parte de la oposición hubo cuestionamientos a aspectos de seguridad, de empleo y, entre otros, de poner fin a lo que era el proyecto original en relación al abastecimiento de agua potable y, bueno, optar por la vía de Casupá. En unos minutos vamos a tener las declaraciones de tanto gobierno como oposición. Y del cordón al Parque Rodó aparece Martín Duarte con otro asunto. Martín, adelante, ¿cómo andás?
Martín, Natalia, ¿cómo les va? Bueno, estaremos en un ratito por el Teatro de Verano porque hoy tiene lugar la última etapa del concurso oficial. Lo va a estar abriendo la revista Tabú a segunda hora, Queso Magro, y va a estar cerrando los muchachos. Pero hoy, en la madrugada, se conocerán los ganadores de las distintas categorías en esto que los carnavaleros llamamos la Noche de Fallo y que prolonga esta jornada hasta las 6, 7 de la mañana. Bueno, hoy salimos a hacer una mini encuesta entre algunos periodistas especializados en carnaval. Ya lo estamos convocando a ustedes también a esta especie de penca que está haciendo MBD Noticias porque pueden hacer los comentarios en nuestras redes a propósito de los favoritos para esta fiesta 2026. Gracias, Martín. Queda hecha la invitación para Exacto. quienes a través de las redes quieran dar su pálpito, digamos, ¿no? Exacto. Y ahora cambiamos de asunto. Abrimos la agenda montevideana porque el intendente Mario Vergara presentó hoy ante la Junta Departamental de Montevideo un proyecto tendiente a obtener financiación por más de 300 millones de dólares para desarrollar acciones en 5 rubros considerados clave por la administración. Entre ellos, el arreglo de veredas, obras de saneamiento y también de limpieza. Como la financiación es externa al proyecto de presupuesto y excede al actual periodo, la aprobación requiere mayorías especiales y el oficialismo decidió abrir un lapso de 3 semanas para que todos los partidos puedan hacer sus aportes. Vinimos a presentar 5 propuestas que tienen que ver con planes que requieren financiamiento extrapresupuestal que va más allá del periodo de gobierno y por eso van a requerir una mayoría especial en la Junta. Nosotros lo que planteamos acá son propuestas que tienen que ver con necesidades de la gente, que tienen que ver con limpieza, calle, veredas, saneamiento, Ciudad Vieja, y que le planteamos a ediles y edilas, le planteamos a alcaldes y alcaldesas trabajar juntos en esto. Por eso no trajimos los planes cerrados, trajimos propuestas que en total implicarían un entorno de algo más de 300 millones de dólares, en un contexto donde la Intendencia de Montevideo tiene un endeudamiento muy bajo, o sea que esto sería un nivel de financiamiento que lejos estaría de cuestionar cualquier tipo de problemas en la sustentabilidad financiera, pero que atienden a las necesidades de los vecinos y las vecinas. Y que son cosas que todos en campaña electoral prometimos, ¿no? De trabajar sobre calle, vereda, limpieza, saneamiento, todos, ¿verdad? Bueno, nosotros aquí lo que estamos planteando es que trabajemos entre todos y que ediles y edilas, alcaldes y alcaldesas y todo el que quiera hacerlo nos planteen cambios, sugerencias, mejoras, hagamos los mejores proyectos posibles en esta materia que es por el bien de la gente. El edil nacionalista Rafael Seijas valoró positivamente que el intendente Mario Vergara haya concurrido a la Junta Departamental de Montevideo a presentar estas propuestas, pero dijo que este plazo de 3 semanas que se otorgó para estudiarlas es muy exiguo. Claro, porque Seijas recordó que ya está a estudio de la Junta Departamental y continúa, digamos, esa situación hacia adelante, continuará el proyecto de ley de presupuesto o el proyecto de presupuesto a nivel departamental. Entonces, por eso mismo pidió una prórroga para tener más semanas y también analizar esto que se presentó más recientemente, que tiene vinculación con financiamiento extra presupuestal. En primer lugar, tomamos a bien que el intendente haya venido a presentar el proyecto aquí a la Junta Departamental. Lo que entendemos nosotros es que los tiempos que se han manejado no son los correctos. Nosotros como bancada de la coalición republicana, hoy día estamos estudiando a fondo el presupuesto quinquenal, lo que nos parece muy importante. Hasta el día 20 de marzo vamos a estar estudiando y discutiendo el presupuesto, lo que la Intendencia lo proyecta gastar año a año en las distintas áreas, o sea que es algo realmente importante. Entonces, nosotros entendemos que está bien conversar y discutir, no esos plazos. Nosotros, después del 20 de marzo, estamos dispuestos a empezar a conversar y a estudiar de los distintos proyectos, no antes. El 20 de marzo lo vamos a estar votando y el plazo que plantea el intendente Vergara es el 24 de marzo. Es absolutamente imposible. Y si uno realmente quiere dialogar, que es lo que en teoría se está pretendiendo, los plazos son otros. Igual hay que tener en cuenta que lo que está pidiendo el señor intendente con la sumatoria de los préstamos es casi la mitad de lo que gasta la intendencia en un año. O sea que yo creo que prorrogar un par de semanas para que podamos empezar a conversar nos parece más que razonable.
Y desde la bancada oficialista, el edil frente amplista Gustavo Zubela dijo que este proyecto destinado a financiar distintas acciones por fuera del presupuesto presentado hoy por el intendente Vergara es fundamental para enderezar el barco. Zubela consideró razonable extender el plazo inicial de 3 semanas para realizar estos aportes con el objetivo de reunir el mayor respaldo posible de la oposición. A priori esto vino hoy, yo no he hablado con Mario, entiendo que seguramente un pedido de dame un tiempito más es razonable, se podrá manejar, no podemos dilatarlo in eternum, eso está claro, pero entiendo que tenemos margen, sobre todo porque lo dijo el intendente hoy, nosotros lo hemos dicho bastante, todas estas cosas estaban y están, porque basta buscarlas, en los programas de gobierno de todos los candidatos y las candidatas que se presentaron a las elecciones departamentales. Por tanto, no acompañar esto y sería poco menos que traicionar sus programas de gobierno. Yo soy optimista con respecto a que buena parte de la oposición acompañe estas medidas. Uno no puede estirar esto eternamente, tiene que resolverlo con tiempos lógicos porque la gente no puede seguir esperando. Como Frente Amplista, nosotros hace rato que nos venimos haciendo cargo de las, pongan comillas, macanas que podamos haber hecho en el pasado. Y bueno, en esta gestión tenemos que enderezar el barco. Por tanto, esto es parte de la forma que nosotros como Frente Amplista y como gobernantes entendemos que hay que enderezar. Bien, cambiamos de asunto, salimos de Montevideo. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que en ningún momento el astillero Cardama respondió a los cuestionamientos realizados ni presentó nuevas garantías. Sánchez también anunció que en abril se va a presentar un proyecto de ley derivado del diálogo social sobre protección y seguridad social que permitirá o que se orientará a habilitar la jubilación desde los 60 años en determinadas circunstancias. Respecto a la propuesta de creación del Ministerio de Justicia que planteó ayer el presidente Orsi, Sánchez dijo que si no hay mayorías para aprobarlo, no hay ningún drama. Se refirió también al cuestionamiento de la figura de Jorge Díaz como eventual futuro ministro. Yo no discuto la creación de un ministerio o la creación de una oficina en función de lo que me parece a mí que quién va a ocupar ese lugar. ¿Por qué? Porque confío demasiado en la democracia uruguaya, en las instituciones sólidas. No importa quién ocupe el cargo de secretario de presidencia o el cargo de un ministerio, la institucionalidad uruguaya funciona, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el gobierno presentó el primer proyecto. Si hay mayorías para aprobarlo, se aprobará. Y de lo contrario, no se aprobará. Y eso no es un drama y seguiremos trabajando. Y poner a otra persona que no sea Jorge Díaz dentro del marco de las negociaciones para que pueda salir el Ministerio de Justicia, ¿está arriba de la mesa? Pero yo no sé de dónde salió que Jorge Díaz va a ser el ministro. No hay ministerio y ya estamos hablando de quién va a ser el ministro. Yo la verdad que no sé. No sé de dónde surgió el nombre de Jorge Díaz como ministro de Justicia. No lo sé. Sánchez ratificó que el objetivo del gobierno es que en esta administración se cuente con patrulleras oceánicas. Dijo que Cardama no presentó ninguna nueva garantía en todo este proceso cuestionado. Está todo en el expediente porque este gobierno actúa en base al derecho y a la formalidad, porque es muy importante. Y nosotros le fuimos dando vistas a nuestro proveedor y nuestro proveedor en ningún momento presentó garantías nuevas. El jerarca adelantó que se enviará un proyecto de ley para habilitar la jubilación a los 60 años para determinadas circunstancias, aunque se buscará incentivar la permanencia en el trabajo más allá de esa edad. Y nosotros lo que nos comprometimos es a eso, es a generar condiciones para que el que quiera jubilarse a los 60 años lo pueda hacer. Pero hay que generar incentivos porque también hay que mirar la cuenta país, hay que mirar todo para que también otros sigan trabajando, ¿verdad? No es lo mismo un empleo de oficina que un empleo a pala y pico en la calle o una empleada doméstica. Bueno, son realidades distintas que hay que valorarlas distintamente y hay que generar un sistema de incentivos, no de obligaciones, de incentivos. Presenta Antel. Lleva tu Antel Box con hasta 100% de descuento con tu plan de fibra hogar. Continúan las repercusiones del discurso del presidente de la República, Yamandu Orsi, en el Parlamento con relación al año de gobierno que transcurrió. Mariana Abreu nos informa al respecto. Adelante, Mariana.
Sí, Nati, como decíamos hoy, es un día de evaluaciones tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición de gobierno. Por un lado, la coalición republicana se reunió en la Casa del Partido Colorado para analizar lo que ha sido el primer año de gobierno de Yamandu Orsi y también el discurso que dio ante la Asamblea General ayer. Se cuestionó lo hecho en materia de seguridad, se dijo que faltan acciones concretas y la presentación del Plan Nacional de Seguridad. También se cuestionó la marcha atrás con el proyecto Neptuno. Hay preocupación por parte de la oposición por algunas reestructuras que vienen realizando ciertas empresas. Hemos dado cuenta de ello los últimos días en nuestro noticiero. Y algunas otras críticas que han hecho a tanto el discurso como el primer año de gestión de Yamandu Orsi. Vamos a escuchar lo que decían el senador Andrés Ojeda y también Álvaro Delgado. Tuvimos una muy buena reunión y la verdad que pusimos como centro de agenda a los temas principales del país y naturalmente el primer tema en agenda de esta segunda reunión de la coalición es la seguridad pública. Compartimos una enorme preocupación por la inacción del gobierno en esta materia, por la verdadera ausencia del sentido de la urgencia en lo que tiene que ver con implementar medidas en materia de seguridad. Seguimos esperando un plan que no llega, que parece estar en una situación distinta a la que tenemos, en un país donde mueren 1 o 2 personas todos los días, producto de homicidios y homicidios vinculados a enfrentamientos del narcotráfico. Entendemos que el gobierno debe reaccionar con esto y esto nos encuentra a todos juntos poniendo el tema en el centro de la agenda desde ya. Uno de los temas que se trató hoy fue el tema de la situación económica del Uruguay de hoy y en el contexto en el que se da, además, ¿no? En una situación internacional muy compleja que agudiza el problema. Todos los supuestos que tenía el gobierno en materia económica se han derrumbado por la vía de los hechos. Lo están corrigiendo por la vía de los hechos. Con incremento del gasto, excepto en la inflación, en los otros parámetros, en realidad está muy fuera de las proyecciones que nos hacía el propio ministro de Economía y el Gobierno Nacional. Y ahí tenemos mucho que hablar de temas que nos preocupan, como es el tema del empleo. Estamos viendo todos los días situaciones de empresas que se van, empresas generalmente multinacionales, con muchos trabajadores despedidos y nos genera mucha preocupación. Y por parte del Frente Amplio también hubo análisis. Aquí en la Huella de Sereni se reunió la mesa política de este partido. Habló el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien destacó los logros que se adjudica el gobierno en varios aspectos, también la concreción o la puesta en marcha de más del 80% de las 63 prioridades que se había trazado el gobierno de Yamandu Orsi, y consultado por los colegas sobre si esto es percibido por la ciudadanía y algunas encuestas de aprobación del presidente, reconoció que quizá falta trabajar más en la comunicación política de lo que se consideran logros por parte del Frente Amplio. Lo escuchamos. Ayer habló un jefe de Estado, que habló con sobriedad, con claridad, que le manifestó a todos los uruguayos y uruguayas el rumbo de un país. Dice, en un mundo con enorme desigualdad, la justicia social es una obligación moral. Eso es ideológico, eso es 2 proyectos de país. Cuando el país crece, cuando el país desarrolla impuestos como el mínimo global, como el de las transacciones en el exterior, el dinero se vuelca a acomodar las cuentas públicas que habían quedado en muy malas condiciones del gobierno de la calle Pou, y al mismo tiempo las políticas sociales con las mayores transferencias de la historia para abatir la pobreza infantil, para abatir los temas de las personas en situación de calle, para fortalecer el sistema educativo. Esto es un gobierno de izquierda. Cuando gobierna la izquierda, cumple.
Gracias Mariana y resto del equipo por este informe. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que Uruguay buscará impulsar este año el liderazgo internacional en materia de seguridad alimentaria, textuales palabras, desde la presidencia que ejerce de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Así lo anunció este martes el gobierno en un comunicado difundido tras una reunión entre el presidente Yamandu Orsi y el ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin con el director general de la FAO, Ku Dong-yu. En declaraciones publicadas por la agencia EFE, Lubetkin dijo que en momentos que está en discusión eliminar el hambre y la calidad de la producción, Uruguay buscará grandes socios. Aseguró que uno de ellos es la Agencia de Naciones Unidas que sigue el tema. Uruguay asumirá en marzo la presidencia de la CELAC, o sea, está por hacerlo, y también preside el grupo de los 77. Además, en el segundo semestre tomará la presidencia pro tempore del Mercosur. Les contamos que el déficit hídrico está generando en este momento una reducción en las reservas de agua, tanto en la ciudad de Minas como en Solís de Mataojo, ambas localidades del departamento de La Valleja. De todas formas, desde OCE informaron que el servicio de agua potable es normal en ambas localidades. La persistente falta de precipitaciones provocó un descenso sostenido en los cursos de agua y embalses que funcionan como fuente de suministro. Desde OCE informaron que se implementaron ajustes operativos, entre ellos la regulación de presiones con el objetivo de preservar las reservas disponibles. En este contexto, las autoridades del ente exhortan a la población a realizar un uso responsable del agua, evitando consumos no esenciales como el lavado de veredas, patios y vehículos, el riego y el llenado de piscinas. Además, las autoridades aseguran que están monitoreando continuamente la evolución de la situación y se adoptarán las medidas necesarias para garantizar el suministro de agua potable en la zona centro-sur del país. Al llegar a nivel cero de rebalse, ahí iniciamos un operativo que en primera instancia consiste en poner en servicio nuestra planta de respaldo en Paso Campanero, para ir gradualmente restando aportes desde el San Francisco y sumando aportes desde el Santa Lucía Grande, que es nuestra segunda fuente de abastecimiento para este tipo de contingencias. Este traslado básicamente es un aporte también que hacemos para reducir la extracción de agua del San Francisco. Lo que hacemos es llevar agua que no llega por cañerías a zonas abastecidas por el San Francisco mediante camión cisterna. Otro asunto. El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, valoró la política exterior impulsada por el gobierno durante su primer año de gestión y aseguró que la competitividad es el principal problema para la actividad empresarial. Y si bien llamó a pasar de las conversaciones a las concreciones, valoró el espíritu de diálogo que ha tenido el gobierno en lo que va de la gestión. Nos parece muy bien todo el inicio de actividades que tuvo con temas de diálogos, no solo el diálogo social, que es el más conocido, sino también estamos trabajando en algunas cosas relacionadas al Uruguay por el desarrollo y eso, pero bueno, creemos que ya es un momento de pasar del diálogo a la acción, ¿no? Entonces, nos parece bien. También le reconocemos mucho al gobierno el haber puesto, no sé si foco llamarle, pero sí prestarle mucha atención al tema de la inserción internacional. Nosotros no hablamos de reducción del costo del Estado, lo que sí hablamos y estamos muy insistentes es en el tema de la optimización. Loureiro lamentó que la 11ª ronda de negociación colectiva haya transcurrido en medio de conflictos en diversos rubros y cuestionó que el gobierno elabore un proyecto de ley que obligue a las empresas a avisar con tiempo acerca de los despidos o cierres, pero sin perjuicio de ello, centró sus preocupaciones en lo que definió como problemas de competitividad vinculados al atraso cambiario. Yo no le puedo decir al gobierno de Orsi que el valor del dólar y el atraso cambiario y el gasto público, no, o sea, vienen cosas de atrás, o sea, vienen de capaz que de gobiernos de hace 20 años, pero hay una temática importante ahí relacionada a el costo del Estado, el costo del país. O sea, sí somos un país caro, pero no tenemos por qué ser tan caros. Hay cosas que nosotros internamente podemos hacer que podrían resolver determinados temas que le impactan a las empresas que están haciendo reestructuras. O sea, tener conflictividad laboral al mismo tiempo que tenés toda la parte de negociación colectiva te pega. Y desde el origen nosotros habíamos dicho que era importante reconocer otras cosas que no se pusieron en cuenta en la pauta, que no es lo mismo una industria, un comercio de frontera que uno que está en el este o en el sur, digamos, ¿no?
A propósito de alguno de los temas que sobrevoló, digamos, el tape anterior, representantes de la empresa multinacional BASF se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y confirmaron que la empresa está encarando una reestructura a nivel de su sede en Uruguay, pero que de momento no tiene la intención de retirarse de la plaza. Desde el Ministerio de Trabajo también se informó que se instaló un ámbito de negociación por el conflicto en Conaprole. Seguramente anuncios que tienen mucho más contenido de lo que puedo anunciar yo, son lo que le corresponde a la empresa, son negocios empresariales, pero asegurar el no retiro del Uruguay de la empresa, asegurar que están en un proceso de reestructura interna de todo su negocio, de la complejidad en todas sus sedes en los distintos continentes, mantener a Uruguay donde se gestan precisamente la atención de sus negocios con el tema de los servicios. Y bueno, sigue el cambio de alguna forma de producción, lo que le va a hacer reducir la plantilla como había anunciado previamente. Pero en un proceso que dijeron que puede llegar a estar llevando de aquí a 2 años y medio hasta que culmine toda la discusión de la empresa. Sobre el conflicto en el sector lácteo, el ministro Castillo confirmó que las partes se acercaron y se estableció un ámbito de negociación. Finalmente armamos una propuesta, la propuesta ambas asambleas, tanto del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras como de los productores, la avalaron con algunos condicionamientos, con algunas aclaraciones. Ayer nos vimos las caras todo y bueno, acordamos una agenda de trabajo que estaría comenzando a partir del jueves a discutirse tema por tema, a acordarlo y seguir avanzando con los demás. En el caso de la empresa Ambev y la paralización de las operaciones en Paysandú, los trabajadores se reunieron con el ministro Castillo para plantear las dificultades que vienen atravesando. El jerarca afirmó que se reunirá con la empresa para buscar alternativas. Nosotros estamos reuniendo información, ellos se reunieron posteriormente con la ministra de Industria, iban a tener otras entrevistas durante esta semana y nosotros procuraremos tener desde el ámbito del gobierno una entrevista también con la empresa, a tal punto que, no quiero ahorrarle, pero si no es el miércoles, el jueves, que nosotros vamos a recibir una delegación de la empresa, a los efectos de escuchar sus argumentos y de buscar ahí alternativas a los efectos de que tanto la industria como los empleos no se vean afectados en esta reestructura de la parte empresarial. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Enumero algunas cosas. Hoy fue día de anuncios del Banco Central del Uruguay. A su vez, hay datos, por ejemplo, vinculados al crecimiento que vienen desde la semana pasada. Y tenemos entonces la oportunidad de que lo analice en la edición de hoy de MBD Noticias Central Germán de Agosto, que ya está por acá para encarar su habitual columna. ¿Cómo andás, Germán? ¿Cómo andás, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, mira, vamos a arrancar, serían como 3 datos. Vamos a arrancar con el primer dato que se conoció el viernes y es justamente el indicador adelantado de actividad económica. Es un indicador que elabora el Banco Central justamente porque el Producto Interno Bruto recién lo vamos a conocer el 24 de marzo. Es decir, siempre hay un rezago relevante en torno a la publicación del PIB y por tanto el Banco Central hace unos años empezó a publicar este indicador que lo que hace es mes a mes va adelantando la tendencia del PIB. Por lo tanto, dado que conocimos el dato de diciembre, podemos proyectar lo que habría pasado en el último trimestre, ¿sí? Y estamos como justamente anticipándonos a lo que puede pasar el 24 de marzo cuando conozcamos el dato. Entonces lo que tenemos acá es la variación del PIB, ¿sí? El último dato es esta proyección que surge de este indicador y lo que nos muestra es que en el año la economía uruguaya habría crecido en promedio 1,8%. Ese sería el crecimiento del 2025 a lo largo de todo el año. Pero si te fijas, se nota muy bien ahora gráficamente que el 2025 tuvo 2 semestres muy distintos. Tuvimos un primer semestre, las 2 torrecitas celestes, de expansión de la actividad económica, pero los últimos 2 trimestres, es decir, el último semestre o la segunda mitad del año, tenemos 2 variaciones negativas. ¿Y por qué dice recesión técnica abajo de las 2 columnas que descienden de color rojo? Porque esa es como le ponemos el nombre cuando vos tenés este fenómeno que son 2 trimestres consecutivos de variaciones negativas o de caída de la economía.
¿sí? Eso es lo que tendríamos configurado, que podría confirmarse o no cuando conozcamos las cifras oficiales del PIB. Acá estamos proyectando a partir de este indicador, pero en general van muy parejito, por lo tanto seguramente también de una variación negativa en el cuarto trimestre y eso configure justamente este escenario de recesión técnica. Por ahora, creo que el 24 de marzo sabremos o tendremos el dato ya consolidado, no ya la proyección. Exacto, y ahí se confirmará o no, pero hoy la mejor información que tenemos es esta. Si te fijas, viste que tuvimos también en 2022, eso es en el marco del déficit hídrico de la sequía. Y la anterior había sido en el 2020, ¿no? La pandemia. Exacto. Sí, esas son como las últimas 3 fenómenos de esta naturaleza. Y ante este escenario, ¿qué pasa con las proyecciones de crecimiento que definió el Poder Ejecutivo, el Gobierno, por ejemplo, en la actual y vigente Ley de Presupuesto? Exacto, vamos a la siguiente placa. El martes habíamos repasado algo similar, pero el viernes el equipo económico habló en conferencia presentando los números fiscales, ¿sí? Y en particular cómo visualizaba el escenario de crecimiento, ¿sí? Y básicamente lo que confirmó el equipo económico es que para este año ellos van a mantener la proyección que está en el presupuesto. Es decir, que la economía uruguaya va a crecer 2,2%. Esa es la proyección que hizo el MEF cuando entregó el presupuesto y es la que confirmó el equipo económico el viernes pasado en el marco de esa conferencia, ¿sí? A pesar de que ya los datos están marcando ese crecimiento más bajo. Y lo que dijo es, bueno, cuando conozcamos los datos del PIB, es decir, el 24 de marzo, vamos a revisar qué puede pasar de aquí en más, es decir, cómo vamos a ver las proyecciones 2026, 2027, 2028 y 2029 de forma de completar el quinquenio. O sea que está supeditado a ese dato una eventual revisión del escenario de proyección, que es lo que marcamos acá. En celeste tenés lo que son las proyecciones de crecimiento del presupuesto. Sí. Y en naranja tenemos justamente las proyecciones del comité de expertos que nutre de insumos al Ministerio de Economía. ¿Sí? Fíjate, en todos los años es mayor la proyección oficial que la proyección estimada. Entre 0,4 y 0,5% de diferencia siempre. Exacto, y si lo hacemos un ejercicio acumulativo, que es lo que está acá en la línea, si te fijas, yo voy agregando esos crecimientos, la línea celeste es la oficial, me da ese crecimiento, casi un 10% en el quinquenio, 2,4% anual, y la naranja, la naranja es al revés. La naranja es la oficial. Exacto, la naranja es la oficial y la celeste es la que surge de la proyección del comité de expertos. ¿Qué están dando? Un crecimiento más moderado. Esa divergencia, exactamente. Lo que capaz que el MEF revisa, o por lo menos dejó la puerta abierta a revisar lo que puede pasar de aquí en más en función de que los datos que conocemos hasta ahora son un poco menores a lo que estaban previstos en el marco del presupuesto. Sí, así que el efecto acumulativo es bastante importante. ¿Y qué pasa con el escenario fiscal, que también está atado a estas cuestiones? En la siguiente placa tenemos justamente lo que también ratificaron el viernes, que es decir, vamos a mantener las metas fiscales. Y acá hay un tema, porque lo fiscal creo que realmente siempre fue medio árido, pero a partir de ahí se ha convertido en un terreno todavía más árido, porque hay distintas aproximaciones. Viste que a veces hablamos del resultado del gobierno central y del BPS. A veces hablamos del resultado de todo el sector público. Y a veces, como hizo el Ministerio de Economía el viernes pasado, se habla del resultado fiscal estructural. ¿Y eso qué es? Que es básicamente la meta que tiene hoy por hoy la regla fiscal que se aprobó en el marco del presupuesto. Básicamente es la diferencia entre ingresos y egresos del sector público, hasta ahí es igual, sí. Pero lo que hace el MEF es corregir por 2 factores. Por un lado, por el ciclo económico. ¿Por qué motivo? Porque fíjate que cuando la economía anda volando, ¿no? Que estás en la fase alta del ciclo económico, la recaudación es mucho mayor. Y te caen los gastos porque vos no tenés seguro por desempleo, por ejemplo. En una crisis, cuando estás en la fase baja del ciclo, al revés. Cae la recaudación y aumentan los egresos como el seguro de enfermedad, el seguro de desempleo. Entonces lo que hace esta medición que hace la regla fiscal es decir, asumimos que eso no pasa, que siempre estamos en la tendencia, ¿sí? Y además corrige de partidas extraordinarias, es decir, de cosas que afectan los ingresos y los gastos que son de única vez, que no se repiten. Y básicamente lo que dijeron el viernes es que van a mantener su trayectoria, que es esto, una mejora fiscal, si te fijas, de 1,4% en el quinquenio. O sea que ahí no hay cambios. ¿Qué pasa con lo más reciente que informó el Banco Central? Tengo entendido que hoy mismo. Hoy mismo, efectivamente, vamos a la siguiente placa y lo que anunció el Banco Central es una nueva reducción de la tasa de interés. Ya lo había recortado en enero, en el marco de aquellos anuncios importantes que estaban acompañados de la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario, y lo que hizo ahora fue volver a bajar la tasa de interés. Fíjate que es una caída importante. ¿Por qué motivo? Porque básicamente hay un sobrecumplimiento de la inflación,
Es decir, el último dato es 3,5 y la meta es 4,5. Eso es la principal preocupación que tiene hoy el Banco Central en el comunicado. Y además lo que dijimos en la actividad económica. Es decir, la actividad económica está mostrando señales claras de desaceleración más allá de ese concepto de recesión técnica o no. ¿Cómo haces para atacar esos dos problemas al mismo tiempo? Reducís la tasa de interés, que es abaratás el costo del dinero, es decir, abaratás el crédito, por lo tanto estimulás la economía y al estimular la economía también le das empuje a la inflación. Así que eso es un poco el panorama que tenemos hoy en materia de política monetaria, es esta dimensión, y en materia de política fiscal, que es justamente la que analizamos antes a raíz de la conferencia del viernes del equipo económico. Bueno, ya quedó marcada la fecha del 24 de marzo, seguramente en esa instancia estarás por acá y antes también para desarrollar temas conexos u otros temas. Hasta la próxima, Germán. Hasta la próxima. Estamos en la edición central de MD Noticias. Ahora pasamos a un tema que venimos siguiendo desde hace tiempo. La AUF y Tenfield firmaron los contratos con esa empresa vinculados a los derechos del fútbol local después de una reunión de casi 20 horas ininterrumpidas. Pero atención porque la redacción podría cambiar si así lo dispone un dictamen todavía pendiente de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. También firmaron sus contratos DirecTV, MediaPro y el consorcio que integra Antel, que compró los derechos para transmitir hacia el exterior. Tenfield firmó los contratos por los 4 rubros que adquirió en la licitación abierta el año pasado. Los derechos para transmitir el fútbol uruguayo por streaming, los derechos para explotar la publicidad, los derechos de producción audiovisual y los derechos de producción comercial. La delegación de Tenfield, encabezada por Alex Casal, hijo del empresario Francisco Casal, fue la última en firmar sus contratos del total de representaciones empresariales que lo hicieron entre lunes y martes. Según informaron los periodistas Javier de León y Nelson Echegoyen, el equipo de Tenfield se retiró pasado este mediodía y había llegado a la asociación ayer de tarde, lo que supone que las negociaciones para acordar la redacción de los contratos, de las que participó el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, se extendieron durante toda la noche. Pese a ello y a la decisión de firmar, las partes mantienen diferencias sobre algunas exigencias de la AUF que días atrás motivaron una denuncia ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas, que acusaba a la asociación de llevar adelante prácticas anticompetitivas. Tras firmar, las partes quedaron a la espera de que esa comisión se pronuncie, lo que podría alterar la redacción firmada. De momento, el organismo público solo emitió una resolución preventiva, no de fondo, que establece que la AUF debe abstenerse de incluir condicionamientos a la distribución de los derechos mediante la fijación de precios mínimos de reventa y que no debe establecer restricciones o condicionamientos que limiten artificialmente la sustituibilidad entre plataformas. La citada disposición se interpreta como favorable a la postura de Tenfield, entre otras cosas, porque si se aplican estos criterios, tendría mayores posibilidades de ofrecer al público las transmisiones de streaming, lo que podría amenazar el mercado del cable, donde los derechos los tiene el consorcio entre DirecTV y Torneos. Este consorcio también firmó su respectivo contrato. Lo mismo hicieron el consorcio conformado por Antel y Team Sports Media, que adquirió los derechos para transmitir hacia el exterior, y la empresa multinacional MediaPro, que obtuvo los derechos para el mercado de apuestas. En cambio, se retiró de la asociación sin firmar su contrato el consorcio empresarial encabezado por Telecom, vinculada al grupo Clarín, que en Uruguay opera la plataforma Flow, que había adquirido los derechos para transmitir la Copa Uruguay y torneos de OFI, entre otras competencias amateur, lo que abre una incógnita con respecto a quién se quedará con los derechos en ese rubro. Pasamos a otro tema del capítulo Derechos Humanos. La justicia dispuso esta tarde la condena del teniente Carlos Chaine como responsable de las torturas aplicadas en 1976 a 4 militantes del Partido Comunista del Uruguay. Chaine ya estaba en prisión por esos crímenes desde 2021 por decisión de la jueza letrada de Tacuarembó de quinto turno, Carla Gómez. Las víctimas son Emilio Toribio, Ariel Zapata, Carlos Pintos y Julio Basualdo, quienes fueron detenidos y torturados en el Regimiento de Caballería Mecanizada 5 de Tacuarembó entre el 6 y el 20 de febrero de 1976. Luego fueron trasladados al Penal de Libertad, donde permanecieron hasta el 25 de diciembre de ese año. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
tal? Buenas tardes. La guerra en Medio Oriente lo domina todo e iremos por partes porque hay mucha información, algunas de las cuales están trascendiendo o ocurriendo precisamente en estas horas. Lo primero que hay que decir es que el gobierno de Donald Trump amenazó, o mejor dicho, el presidente Donald Trump a España de cortar todos los vínculos comerciales a partir de la negativa del presidente español Pedro Sánchez de prestar las bases que actualmente utiliza Estados Unidos en las ciudades andaluzas de Rota y Morón para los ataques a Irán. De hecho, Estados Unidos ha retirado los aviones tanqueros que tenía allí a otras bases en Europa. Y hablando de Europa, empieza a involucrarse cada vez más en esta guerra porque ha habido algunos pronunciamientos a propósito de la situación. Además de la situación vinculada a España y a Pedro Sánchez con el rol que ha asumido el presidente español, hoy se manifestaron también el canciller alemán Friedrich Merz, que se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump. Está preocupado por la economía, Merz, porque dijo que si la guerra se prolonga mucho va a tener afectaciones. De hecho, las está teniendo con el precio del crudo y la caída de las bolsas. El primer ministro británico Keir Starmer dijo que su país no se va a involucrar directamente en la guerra, pero va a desplazar cruceros y helicópteros antidrones precisamente para responder a cualquier ataque, como ocurrió con la base en Chipre que tiene allí la OTAN. Y por otra parte, el presidente francés Emmanuel Macron, que no ha parado de hablar durante estos días, ha dicho que ha desplazado el portaaviones Charles de Gaulle hacia el mar Mediterráneo ante cualquier eventualidad. Todo esto no hace más que involucrar lenta y paulatinamente a Europa en un conflicto del que hasta ahora ha estado bastante alejado. Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios, tengo derecho a pararlo y aplicar embargos, hago lo que quiera con ellos y vamos a cortar todo comercio, declaró Donald Trump durante un encuentro con el canciller alemán Friedrich Merz en la Casa Blanca. El presidente estadounidense añadió que esta decisión no tiene nada que ver con España, pero sí con su gobierno, al que acusó de falta de liderazgo luego de la negativa de Pedro Sánchez a que Estados Unidos utilice las bases en las localidades andaluzas de Morón y Rota para las operaciones militares contra Teherán. Ante las amenazas de Donald Trump, el presidente del gobierno español comparecerá este miércoles en el Palacio de la Moncloa, donde reiterará los motivos por los que su país está en contra del uso de bases militares estadounidenses en esta acción, que ya ha lamentado que esté al margen del derecho internacional, aunque ha criticado también al régimen iraní. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz expresó este martes su apoyo a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero dijo esperar que termine pronto, ya que está perjudicando la economía mundial por el aumento del precio del petróleo y la caída de las bolsas, tras reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. Mientras tanto, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció hoy el envío a Chipre de un destructor y helicópteros con capacidades antidrones para proteger al personal militar británico destinado en ese país tras los ataques iraníes, pero descartó por el momento participar directamente en el conflicto mientras no existan nuevos ataques a objetivos de su país. El presidente francés Emmanuel Macron, en tanto, aunque ha justificado la intervención de Estados Unidos e Israel en territorio iraní, ha lamentado que estas operaciones se hayan llevado a cabo al margen del derecho internacional y anunció el despliegue del portaaviones Charles de Gaulle para reforzar la seguridad de las bases militares francesas en la región, dos de las cuales han sufrido ataques limitados, y asegurar el comercio en el estrecho de Hormuz, afectado por las amenazas iraníes. Y de hecho, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que custodiará los barcos que crucen el estrecho de Hormuz, que tiene en su tramo más corto unos 30 kilómetros entre una costa y otra, y por allí pasa la quinta parte del petróleo del mundo. Pero en el plano de la guerra propiamente dicho, hoy fue un día de mucha intensidad, de más de 1000 objetivos atacados por Israel en Teherán y en otras partes del país, entre ellas algunas centrales nucleares, dicho sea de paso la de Natanz, a pesar de que la OIEA ha dicho que por el momento no hay riesgo de radiación con esos ataques, y también se han producido ataques, por ejemplo, de última hora al consulado de Estados Unidos en Dubái, que está sufriendo la embestida de Irán como todos los países o las monarquías del Golfo que prestan sus bases para Estados Unidos. Todo esto luego de que fueran atacadas las embajadas de Estados Unidos en Riad y también en Kuwait. Por otra parte, Israel ha comenzado una incursión terrestre en el Líbano y sigue bombardeando Beirut a propósito de objetivos de Hezbollah que allí existen, y esa invasión terrestre, según Israel, busca proteger al norte de su país de los ataques del grupo chiita.
El ejército israelí comenzó una incursión terrestre en el sur del Líbano para crear una zona de seguridad y salvaguardar el norte de Israel y los ataques de Hezbollah, mientras continúa bombardeando zonas residenciales de Beirut para eliminar a importantes líderes del grupo chiita, donde murieron más de 40 personas y 260 resultaron heridas. Paralelamente, Israel afirma que atacó la oficina presidencial de Irán y el edificio del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, lugar de reunión del principal foro del régimen y responsable de la toma de decisiones en materia de seguridad. Mientras tanto, el gobierno de Arabia Saudita afirmó que se reserva el derecho de responder al bombardeo iraní de la Embajada de Estados Unidos en Riad, al tiempo que Washington advierte un posible ataque inminente con misiles o drones sobre la ciudad oriental de Dhahran, donde se encuentra un consulado estadounidense y la sede de la petrolera estatal saudita Aramco. Irán, por su parte, instó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a tomar medidas para detener la guerra, afirmando que el organismo internacional tiene el deber de actuar si lo desea, y denunció la masacre de 171 niñas inocentes en un colegio de la ciudad de Minab, que demuestra, según Teherán, los ataques deliberados y la destrucción de infraestructura civil que constituyen flagrantes crímenes de guerra contra la humanidad. Irán, por su parte, continúa atacando bases militares y otros objetivos en varios países del Golfo Pérsico y anunció el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa la quinta parte de la producción petrolera mundial, hecho que ha impactado en el precio del crudo y alterado las bolsas internacionales. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora cambiamos de tema, otra vez agenda local. Les contamos que el letrero, las letras de Montevideo ubicadas en la Rambla, a la altura de Quibón, fueron pintadas de violeta porque ese es el color con el que se identifican las causas vinculadas a las mujeres. Transcurre marzo, en breve se estará conmemorando un nuevo Día Internacional de las Mujeres. Marzo es, por eso, el mes de la mujer o de las mujeres y hay una cantidad de actividades previstas vinculadas con el tema. En esta actividad estuvieron presentes las autoridades de la Intendencia de Montevideo, que, como decías, Martín, es una de las tantas actividades que va a haber en este mes en la capital y en todo el país. Esto es una instancia colectiva simbólica donde reafirma el compromiso que Montevideo tiene con la igualdad de género y bueno, los que asumimos responsabilidades de gobierno también sentimos que tenemos el compromiso de seguir trabajando para lograr esa igualdad sustantiva entre varones y mujeres. La Intendencia tiene políticas de género desde hace 35 años, así que también es una forma de seguir contribuyendo a ese trabajo que históricamente ha desarrollado la Intendencia y que ha sido reconocida incluso a nivel nacional, tomada como ejemplo para seguir avanzando en este tema que todavía sin duda falta mucho. Y la perspectiva de género en forma transversal, mirar la igualdad de género en todas las políticas que lleva adelante la Intendencia de Montevideo. Eso significa ver cómo las políticas de transporte impactan en las mujeres, cómo las políticas en materia de desarrollo urbano impactan en las mujeres, cómo el ambiente, en fin, todas ellas. Así que sí, e incluso también la transversalidad dentro de la Intendencia de Montevideo, porque también creemos que hay un trabajo importante para hacer hacia la interna. Es una actividad que sin duda lo que hace es convocar a las autoridades de la Intendencia de Montevideo, principalmente se convoca a todo el gabinete para que venga a pintar las letras de Montevideo como un momento de empezar el mes que tiene que ver con la lucha de las mujeres y es un acto simbólico pero también político, ¿no? Nos convoca a encontrarnos, a estar juntas. Es el comienzo de un mes intenso, lleno de actividades, sobre todo en el territorio. Y yo destaco esto porque son las mujeres organizadas en los territorios las que nos convocan a participar con ellas en los diferentes lugares de Montevideo. Bueno, y como decíamos desde el principio, hoy es un día muy importante para el carnaval. Se conocen los ganadores del concurso oficial, que es solo una de las etapas de este carnaval más grande del mundo. Martín Duarte, un conocedor, un estudioso, una figura del carnaval, podemos decir. ¿Nos podés arriesgar algún resultado? Bueno, sabés que salimos, Natalia, a buscar esos resultados y
Y esto que parte del folclore se va a llevar a cabo hoy, la última etapa aquí en el Teatro de Verano, que va a comenzar a las 20:30 con Tabú, con Queso Magro, y va a estar cerrando Parodistas Los Muchachos. Luego va a haber un pequeño receso donde el jurado por lo general se va a cenar, y alrededor de la 1:30, con suerte de la mañana, comienzan estos fallos del carnaval que se van a estar habilitando por categoría. La primera en escrutar va a ser la de revistas, luego va a seguir humoristas, lugolos, parodistas y por último la murga. Con viento a favor, sobre las 5 o 6 de la mañana se estarán conociendo estos resultados. Pero en este primer tramo nosotros salimos a hacer esa pregunta, que ya la estamos haciendo también a través de las redes de MB Noticia, por Twitter, para aventurar, porque todos, como somos 3 millones de directores técnicos, somos 3 millones de carnavaleros y aventuramos un resultado. Pero le fuimos a consultar a 3 especialistas, 3 periodistas que siguen a diario el concurso aquí en el Teatro de Verano, como son Marcelo Fernández, Diego Castro y Guzmán Ramos. Y esto nos decía a propósito de los favoritos para ganar las distintas categorías. Mi favorita es Doña Bastarda para que se quede con el bicampeonato. Las enemigas más cercanas que veo yo, La Nueva Milonga y Patos Cabreros. En comparsa de Negros y Lugolos, mi favorita es Jamboqueña. En parodistas, muy parejo, la remontada de Cíngaros dejó la categoría muy pareja. Me inclino por Momo Sapiens, por la regularidad a lo largo del certamen, y los Cíngaros muy cerquita. Momo Sapiens 1, Cíngaros 2 muy cerquita, y a no sorprenderse si llegan a ganar los Cíngaros. En categoría de revistas, creo que es un muy buen año para que la compañía vuelva al triunfo. La categoría de humoristas es bastante complicada su definición. La función más cómica de todas fue la de Ciranos en la segunda rueda. Esa fue la que cosechó más risa. Pero creo que si medimos también el tema de la regularidad, los favoritos terminan siendo Sociedad Anónima. En la categoría de revistas, obviamente estamos dependiendo de lo que pase esta noche con Tabú, pero para mí el candidato es la compañía. Después, en la categoría de lugolos, creo que hay 3 conjuntos que destacan por sobre de los 4. Quiero decir, Jamboqueña, Valores y La Zara están un escalón por arriba de integración, y más allá de eso creo que Jamboqueña tiene el espectáculo más completo en cuanto a rubros. En humoristas, me dejaron más dudas que certezas. Creo que por rubros, Sociedad Anónima está un escalón por arriba de los Ronin y de Ciranos. Pero Ciranos me da la sensación que fue el espectáculo que más creció a lo largo de toda la temporada y probablemente le pegue un susto a Marvel. En la categoría parodistas, el espectáculo de Cíngaros creció notablemente de una primera rueda que fue regular a una segunda rueda que fue muy buena, a una liguilla que fue excelente. De cualquier manera, yo creo que Momo Sapiens, que mantuvo un nivel parejo, sobre todo por lo que tiene que ver con textos y lo que dice el espectáculo, me parece que debería ser el ganador. En la categoría de murgas, entiendo que Doña Bastarda sacó una cabeza importante en cualquiera de las 3 actuaciones. Si el jurado pondera temas técnicos como vestuario, como voces, maquillaje, ahí creo que la ventaja la va a llevar Patos Cabreros, o tal vez La Nueva Milonga. Ojo, no hay que descartar a esa murga que anduvo muy bien y que en la liguilla hizo tremendo. Yo creo que la compañía tiene una ventaja en la definición porque es un espectáculo que ha logrado una mayor comunicación con la gente. En la categoría de Sociedad de Negros y Lugolos, yo veo una favorita clara que es Jamboqueña, uno de los mejores espectáculos de este carnaval. Creo que en la categoría de comparsas el primer premio debería ser para Jamboqueña y el segundo lugar para Valores. En el parodismo creo que se van a sacar chispas Momo Sapiens y los Cíngaros, 2 enormes espectáculos. Lo de Momo Sapiens creo que fue más consistente a lo largo de las 3 ruedas, lo de los Cíngaros muy efectivo en segunda y tercera. No sería ilógico el triunfo de Cíngaros, pero creo que sería más razonable el triunfo de Momo Sapiens, por lo que hemos dicho de humor, reflexión, momentos con hondura y un nivel de parodismo que es extraordinario. En el humorismo voy con un favorito que es Sociedad Anónima y un desafiante que es Cirano. Y en la categoría de murgas, me parece que hay un claro favorito que es Doña Bastarda. Creo que es uno de los grandes espectáculos en general de esta temporada. Doña Bastarda, Cayó la Cabra, La Nueva Milonga, Patos Cabreros y Un Título Viejo. Para mí son las mejores 5 murgas de este carnaval 2026.
Bueno, por allí la mirada de los periodistas, rápidamente estamos en el cierre prácticamente del informativo, nos vamos a mover a consultar a ver qué termómetro hay en la gente. Caballero, lo molesto un minuto, estamos en vivo para TV Ciudad, estamos preguntando hoy, noche de fallo, ¿qué favorito tiene usted? No se me ponga nervioso, se le cae la campera. No. ¿Qué favorito tiene? Ahí va. ¿Cómo? Queso magro, dijo. ¿Viene a ver a queso magro? Sí, venimos a ver a queso ¿Le magro. parece que da el tiro como para ganar? Y no, esperemos que sí. Esperemos, vamos a ver. ¿Y usted tiene algún otro favorito, parodistas, por ejemplo? Y parodista, Cíngaros puede ser, que esté ahí peleando. Ahí va. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, le agradezco mucho, ¿eh? No, por favor. Mira, vamos a recibir a la gente que está llegando por acá. Lo molesto un minutito, estamos en vivo preguntando favoritos para el día de hoy, para los fallos. ¿Cómo la ve? Bien. Cayó la cabra, me gustó mucho. ¿Sí? Sí. ¿La ve como para primerear? Bueno, fue lo que a mí me gustó. ¿Y en parodistas? Momo Sapien. ¿Y en las otras categorías tiene algún No, favorito? No, por ahora no. Le agradezco mucho, ¿eh? Mira, tengo acá un conocedor del carnaval. ¿Se anima a regar, señor, usted los candidatos a ganar los primeros premios? Por supuesto, vi toda la primera vuelta, segunda vuelta por televisión y obviamente 15 años abonado a la liguilla. Te los doy. En Murgas, Doña Bastarda sin ningún lugar a duda. En parodistas, Caballeros. Me fascinó la segunda parodia de Aldo Martínez haciendo la vida de José Carvajal el Sabalero, erizado y llorando. Jean Boqueña en Lugolos, en Humoristas, Sociedad Anónima, luego de los 12 puntos lamentablemente que perdió Rolling en la noche de ayer, y me está faltando... Revistas. Bueno, Revistas Tabú, la que viene hoy. Bueno, muchas gracias, Daniel. A vos, Martín. Vamos arriba. Bueno, por ahí un pequeño panorama de lo que opina la gente seguramente hoy, cuando esté amaneciendo prácticamente, mañana en realidad, cuando esté amaneciendo vamos a enterar de los resultados y lo desarrollaremos en la jornada de mañana. Muchas gracias, Martín. Pasó el móvil de los abrazos, ¿no? Con Martín Duarte atajando a la gente que estaba entrando. A la gente para que no se Exacto, vaya, digamos. Y el último entrevistado hizo un gran análisis, No, digamos. tremendo. Pero Martín Duarte no se la jugó, ¿eh? Como cierto. los otros periodistas Es cierto. especializados en carnaval. Bueno, tiene muchas amistades ahí, capaz que quiere cuidar esos vínculos ante una noche que es muy esperada y que se va a desarrollar con normalidad según dice el pronóstico del tiempo que ya repasamos. Exacto, vamos a repasar cómo estará el tiempo en las próximas jornadas. Mañana miércoles 4 de marzo, en la mañana algo nuboso y nuboso, en la tarde-noche estará nuboso. La temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 20. Hay algunos cambios notorios, diría, en el pronóstico extendido al jueves 5 de marzo para Montevideo y cercanías. Por la mañana, cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones y tormentas. Y por la tarde y la noche, nuboso y cubierto, probables precipitaciones y además ventoso. Temperaturas extremas previstas para ese día, mínima 20 grados, ahí no cambia. Sí cambia la máxima, que baja, pasa a ser de 26. Bueno, muy bien, nos estamos yendo. Le deseamos entonces éxito, suerte o como se diga en el ámbito carnavalero a todos aquellos que están compitiendo. Pero bueno, esto es mucho más que ganar un premio, obviamente. Sí, claro. Así que nada, un abrazo para esta noche tan larga y prometedora de carnaval. Acá en TV Ciudad ya viene Lado B, así que pueden quedarse en esta pantalla. Mañana habrá más información en vivo con MBD Noticias. Que pasen bien.